Bien, vamos a cambiar de tema ahora, pero mucha atención porque sigue siendo información importante y vamos a hablar de un flagelo que, gracias a Dios, no es como ocurre en otras partes del mundo, como por ejemplo México, pero sí, el secuestro ocurre también en nuestro país. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la información se maneja en bajo perfil con el objetivo de que la Policía Nacional Civil, específicamente el Comando Antisecuestro dedicado a combatir ese delito, pueda actuar de una manera silenciosa, efectiva y certera. Sin embargo, como tú lo mencionas, no es uno de los casos más frecuentes en Guatemala. No quiere decir que no se presenten y que al contrario, estas podrían ser unas nuevas estrategias del crimen organizado para también operar en Guatemala. Y eso es lo que quedó completamente evidenciado ante estas capturas y este proceso de investigación. Y hoy precisamente se dio una captura. Correcto, vamos a tener el detalle y le damos la bienvenida al periodista Julio Hernández, quien tiene la cobertura a su cargo sobre este caso. Julio, buenas tardes. ¿De qué se trata? Sabemos que se trata de un seguimiento, no es la primera captura en este caso. Así es, ¿cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, Diana Alonso y a todos los televidentes de TN23. Seguimiento de un secuestro que se realiza en el mes de mayo de este año. Esto ocurrió en Escuintla. En ese lugar, 3 personas son sindicadas de haber participado en el secuestro del hijo de un comerciante de ese sector. Aparentemente, pues se trata de un ganadero. Recordemos que pues, estas personas regularmente manejan fuertes sumas de dinero y a este empresario se le estaba solicitando 1,5 millones de quetzales para liberar a su hijo de 21 años en ese entonces. El secuestro fue el 8 de mayo de este año. La liberación ocurrió el 11, días después de que el Comando de Secuestros pues, realizara el seguimiento, la persecución de los responsables de este plagio de esta persona de 21 años. Como lo mencionaba Alan, muchas veces la Policía Nacional Civil mantiene pues, esta información confidencial, igual que el Ministerio Público. Y hoy se habla de una tercera captura, es decir, no la primera captura de este caso. Voy a dar a conocer pues, el nombre de esta persona, es Byron René Lopreto Rodas, 20 años. Él fue capturado en mediaciones del kilómetro 21.5, la antigua carretera que lleva hacia el municipio de Amatitlán. Esto fue frente al lote número 7 de Finca Los Álamos, zona 10 de Villanueva. Previamente, como lo mencionaba, el 11 de mayo, cuando ocurre esta liberación de esa persona que había sido secuestrada, se capturan a 2 personas. Los hermanos, estamos hablando de la hermana de este hombre, Jessica Paola Lopreto Rodas, de 18 años. Es decir, que era un crimen que fue organizado entre mismos familiares. Una pareja de hermanos. Ya escuchamos al hombre que se captura hoy, de apellido Lopreto, y en ese entonces, el 11 de mayo, se captura a su hermana que tiene 18 años, también de apellido Lopreto. Ella es, como lo da a conocer, Jessica Paola Lopreto Rodas, de 18 años. Y una colaboradora, un colaborador, mejor dicho, Nazario de Jesús Cazumbián, de 20 años. Ellos fueron detenidos el 11 de mayo. Vemos acá este fenómeno que ocurre entonces. Mismos familiares se ponen de acuerdo para participar del secuestro y hoy se captura a este joven que ustedes ven en pantalla, de apellido Lopreto, y su hermana ya había sido capturada previamente. 1,5 millones de quetzales se solicitaba en ese entonces y se incauta una motocicleta en la cual aparentemente esta motocicleta roja que fue incautada hoy se utilizó para poder interceptar a esta víctima y posteriormente llevarla a un lugar desconocido. Luego del lugar donde se realizó el secuestro, se traslada a esta persona, a esta víctima, hasta la colonia Covinta, en la zona 3 de Bárcena, Villanueva. Y ahí se tuvo durante 3 días hasta que el Comando Antisecuestros la libera. Alan, esta es la información, Diana también. Y pues lo que comentaba el fenómeno, que hay 2 hermanos involucrados en esta estructura criminal que había secuestrado a un joven de 21 años exigiendo 1,5 millones de quetzales para su liberación. Muy impactante, definitivamente, Julio, tomando en cuenta primero que hablamos de familias prácticamente dedicadas a este tipo de ilícitos. Realmente es bastante impactante porque a veces ocurre que una persona, un integrante de una familia es el que está de alguna manera desviándose y el resto de familiares hacen un escándalo con el objetivo de que siente cabeza y que vaya por el camino correcto. Sin embargo, en este caso estamos hablando de complicidad, claro, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Julio, hay indicios de participación de más personas. Este caso continúa abierto. ¿Cuántas capturas podrían estar pendientes de ejecutarse? Preliminarmente se tiene el conocimiento, Alan, en efecto, que haya 2 personas más involucradas en este hecho, lo que todavía se está investigando. Podrían existir más capturas.
hay que resaltar lo que mencionabas, este tema muy importante, las familias criminogéneas, como se les llama, porque no solamente es un integrante de una familia el que pertenece a una estructura criminal, sino muchas veces son varios o toda la familia, como en este caso estos dos hermanos, este joven de 21 años y su hermana de 18 de apellido Lopreto, que fueron ya detenidos. Y a raíz de esto, pues aparentemente hay más personas involucradas en este caso, en el cual pues estaríamos, como tú lo mencionas, esperando que hayan más capturas próximamente. Pero ya lo mencionabas también, Alan, al principio, muchas veces el Ministerio Público, la PNC, mantiene toda esta información bajo reserva, de forma confidencial, para de esta manera no poner en peligro la operación que ellos realizan. Pero de momento son 3 personas las detenidas por este secuestro. Y Diana, algo que mencionabas también muy importante, y Alan, por supuesto, cuando estaban presentando esto, el secuestro existe en Guatemala. A esta hora, la asesora de Villanueva, que fue secuestrada hace pocas semanas, todavía no se sabe cuál es el paradero de ella. Ustedes recordarán, ella fue secuestrada en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico hacia Bárcena, Villanueva, en el mismo sector del municipio de Villanueva, donde estos 3 jóvenes que hoy pues ya fueron detenidos, mantuvieron en contra de su voluntad retenido a esta persona, esta víctima de plagio. Si nos damos cuenta, Villanueva es un lugar en el cual pues no solamente se registran hechos armados, de pandillas, ahí operan varios pandilleros, sino que ahora vemos que hay un fenómeno del tema de secuestros. Lo que le mencionaba la licenciada Katina, que es asesora, o era asesora en ese entonces de la municipalidad de Villanueva, que hace aproximadamente 3 semanas fue secuestrada, todavía no ha sido localizada. Julio, ya que mencionas esto, al momento que se da la captura, pues trasciende como información preliminar. Tú lo destacas, es información sensible que la policía está manejando con mucho cuidado, pero trasciende que también hay indicios que estos hermanos o este grupo pues tenían planeado pues secuestrar a más personas, y que prácticamente con esta desarticulación de la banda se logra detener otros posibles secuestros que se iban a dar en ese lugar. Así es, recordemos que este tipo de bandas, cuando son jóvenes los que están involucrados, muchas veces se están iniciando a realizar este tipo de delitos y no lo han hecho con anterioridad. No se conoce de parte de la Policía Nacional Civil ni el Ministerio Público que ellos estuvieran involucrados en secuestros anteriores, pero como lo mencionas, Diana, posiblemente ellos estaban planeando realizar más secuestros, tener de esta manera dinero en efectivo de forma ilegal. Hoy, en este caso, iniciaban con una solicitud de 1,5 millones de quetzales, pero conforme fueron siendo las llamadas telefónicas, la Policía Nacional Civil tuvo este caso a su cargo, ellos fueron bajando la cantidad de dinero que exigían por esta víctima, y eso hace suponer que estas personas obviamente pues estaban realizando este tipo de delito seguramente por primera vez. Muy importante, definitivamente. Gracias al periodista Julio Hernández por acompañarnos en los estudios. Me gustaría finalizar justamente con un comentario acerca de lo que indicaba Julio. El municipio de Villanueva, lamentablemente, una de las zonas rojas de acuerdo al mapeo de criminalidad que ha realizado el Ministerio de Gobernación. En algún momento, hay que recordar, existió un sector en la zona 3 de la capital guatemalteca que fue desarticulado por la Policía Nacional. Entraron con el ejército y se dice que muchos de los delincuentes asentados en ese sector del lugar conocido como El Gallito, para ser específicos, migraron precisamente al municipio de Villanueva. Uno de los principales problemas, creo yo, es que la comisaría 15 es la que tiene a su cargo ese municipio, pero el municipio de Villanueva es uno de los más grandes, creo yo, de los cercanos del departamento de Guatemala. La comisaría 15 tiene que ver el municipio de Villanueva, tiene que ver la seguridad del municipio de San Miguel Petapa, de Villacanales, de Amatitlán. Estamos hablando de un sector totalmente amplio y evidentemente no existe la cantidad necesaria de agentes de la Policía Nacional Civil, de estaciones y por supuesto de radiopatrullas. Creo yo que esto es muy importante, esto es básico. Julio, usted que tiene mucho trato, mucho acercamiento con la Policía Nacional Civil prácticamente todos los días, no se da abasto una comisaría para atender esa cantidad de municipios en mención. No se da abasto, Alan, y es prueba de esto los constantes ataques armados que se han registrado en ese lugar. Recordemos, esta semana muere una niña de 12 años en la zona 4 de Villanueva. Ayer se registran ataques armados cerca del Mezquital. Se incauta un arma de fuego de grueso calibre en uno de los asentamientos del Mezquital, zona 12 de Villanueva. Pero al final continúa el tema de las pandillas, bandas de secuestradores, sicarios que habitan en esos lugares. Recordemos, Villanueva tiene muchas zonas que son muy grandes y que tienen muchos asentamientos. Hablemos de Lindavista,
Alioto Sánchez, la colonia Alioto Sánchez, otras colonias como también Santa Isabel, que conocemos muy bien, muchos pandilleros habitan en esos lugares y operan en esos lugares. Entonces, una sola comisaría darse abasto en todas estas colonias que existen en las diferentes zonas del municipio de Villanueva, que es uno de los más grandes del departamento de Guatemala, pues no se puede por parte de la PNC, ya que, pues como lo mencionabas, no hay la suficiente cantidad de autopatrullas ni de elementos que puedan cubrir todo este municipio, que como lo has mencionado, es una zona roja. Y quiero terminar con este comentario también, que a pesar de que en zona 12 de Villanueva, Búcaro, Mezquital, Villalobos 1 y 2, existe el plan operativo Fénix de la PNC. A pesar de que hay allí una gran cantidad de elementos de la PNC, pues no se dan abasto, porque al parecer es mayor el número de pandilleros o de extorsionistas que existen en el lugar, porque todas las semanas se reportan hechos delincuenciales. Muy lamentable, definitivamente. Gracias una vez más, Julio Hernández, con el detalle de esta noticia y sobre todo a destacar la necesidad urgente de que las autoridades pertinentes hagan lo que les corresponde. Y mientras tanto las autoridades hacen su trabajo, también es importante mencionar las medidas que deben de tener las propias familias, porque correcto, según las características de este tipo de crímenes es que las personas más allegadas, puede tratarse incluso de los mismos hermanos, de los padrinos, también de los mismos, de relaciones sentimentales que puedan estar involucrados. Es decir, alguien muy cerca a esa persona que va a ser secuestrada, que pasa todos los datos y por eso es que saben a qué hora, en qué momento y el grado de vulnerabilidad. Entonces hay que poner mucha atención como padres de familia al resguardo de los hijos. En fin, el peligro latente está muy cerca. Qué lástima, pero es una realidad.